Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 4, que se hace llamar tipos de sociedades mercantiles, en su parte número 2. Y el día de hoy vamos a ver la sociedad anónima de capital variable y una pequeña introducción de lo que es la sociedad cooperativa. Esto con la intención de que sigamos avanzando en los temas de este tema número 4, que es bastante extenso y que sí debemos de puntualizar algunas de los conceptos que aquí se manejan, porque son importantes en el desarrollo y la constitución de las sociedades. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar y espero que sea muy entretenido y realmente bien explicado el tema. Y sin más que agregar, bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que establecer es el concepto de, recuerden, la sociedad anónima de capital variable. Y en nuestro país es una de las sociedades o formación de sociedades que más se utiliza, porque es bastante dúctil en la parte del capital, ¿no? Ya en la forma de encontrar ese mismo capital podría ser un poquito complicado a partir de la estructura de la empresa y de los resultados de la misma, ¿no? Entonces, se utiliza mucho, por supuesto, hay muchísimas empresas SADCB, pero ya a la hora de incrementar o a expandir el capital, ahí sí ya podríamos encontrarnos en una variante que no todas las empresas logran, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es muy utilizable, pero ya en la realidad, a la hora del incremento de capital, no lo es tanto. Y nosotros la vamos a definir, o la vamos a identificar, más que definir, la vamos a identificar como una SADCB. Y cuando veamos estas siglas, nosotros sabremos que se trata de una, perdón, sociedad anónima de capital variable. ¿Cuáles son sus características? Bueno, desde el ámbito legal vamos a tener las siguientes diferencias. Bueno, lo primero es que podemos formar una sociedad anónima de capital variable a partir de dos socios, o también conocidos como accionistas, ¿sale? Y entonces, en ese sentido, pues no se requieren muchos accionistas para poder formarla, y sobre todo que esto nos facilita pues prácticamente la toma de decisiones. Normalmente las SADCB van a representar una empresa que tiene fines de lucro, esto es generar ganancias y generar bienestar para sus socios o accionistas. Normalmente la toma de decisiones se genera en asambleas de accionistas o asambleas generales, en las cuales, bueno, las asambleas de accionistas sin previo aviso, ahí es donde vamos a tomar decisiones importantes, y las asambleas generales normalmente se van a realizar cada año. Y aquí es una asamblea informativa nada más de cuál es la situación y en qué condiciones se encuentra la empresa. También aumenta la posibilidad de recibir accionistas de terceros que quieran ser parte de la sociedad. Aquí sí, si un familiar directo quiere ingresar a la sociedad, simplemente con que aporte capital a través del mecanismo de compra de acciones, lo puede hacer sin ningún problema. Familiares directos, familiares indirectos o incluso amigos de los accionistas pueden ingresar como socios. Continuando con las características, decimos que existe un monto mínimo de inversión de capital, que realmente es muy pequeñito, y la unificación de los accionistas con el mismo fin y la sociedad constituida da paso a la creación de una persona, y esta es la parte en la cual me quiero detener, que sería una persona moral, que representa a todas las personas físicas o accionistas. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene la SADCB, porque de alguna otra manera el tratamiento fiscal, sí existe una gran diferencia entre una persona física y una moral. Y les comentaba que el monto mínimo, bueno, sería de 50,000 pesos, pero aquí puede haber
una variación a partir del artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, este dato de 50,000 pesos lo dejamos entre comillas porque no necesariamente tendría que ser forzosamente ese monto mínimo a constituir. ¿Sale? Normalmente las reuniones o asambleas de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias, como ya hemos visto en otro tipo de sociedades, sobre todo la de responsabilidad limitada, según corresponda y clasifiquen los accionistas mayoritarios. O sea, los accionistas mayoritarios pueden decir esta sesión, esta reunión es ordinaria o esta sesión es extraordinaria. Obviamente, una vez que se convoca a la asamblea, se le tiene que dar el nombre o el carácter de qué va a ser. Si no se hace, bueno, los socios estarían o accionistas estarían en posibilidades de no presentarse. Para cuidar por los intereses de toda la sociedad mercantil, los accionistas designarán uno o dos comisarios que cumplirán las funciones pertinentes de auditoría y control. Ojo, independientemente a el equipo administrativo con la cual la empresa pueda contar. ¿Cuáles serán las ventajas y las desventajas de la sociedad anónima de capital variable? Bueno, pues dentro de los beneficios se destacan los siguientes, ¿no? El derecho que tienen los accionistas sobre el capital y las utilidades de la empresa. Y esto seguramente va a traer más inversionistas. Empresas exitosas van a traer en este modelo de negocios a más accionistas y por lo tanto a mayor capital, y eso implica mayores acciones en beneficio de la empresa. La capacidad de los socios para acordar que las acciones pueden ser heredadas o no, ¿no? Aquí no hay ningún problema, ¿no? Yo, Alejandro Sánchez, puedo heredarle a mis hijos mis acciones, ¿no? Y la sociedad no tiene ningún problema en aceptarlo. También tendríamos un incremento o disminución de capital según las necesidades mercantiles de la sociedad. Sí, habrá momentos en que queramos desarrollar algún proyecto, alguna inversión, y necesitaremos más personas, las cuales les firmamos el monto de la acción y el periodo en el cual podrían estar presentes en la misma. Obviamente, cuando el accionista ingresa, se le respeta el monto de su acción más la utilidad correspondiente que reciben pues prácticamente todos los socios, ¿no? Con frecuencia son sociedades estables con muchas capacidades para producir más utilidades y capital para reinvertir, por supuesto, ¿no? Pero ojo, ya cuando están estables, ¿no? Y este proceso pues puede tardar, ¿no? Hay empresas que sí son muy exitosas, perdón, y rápidamente logran la estabilización, pero hay otras que, bueno, les lleva su periodo de maduración y por lo tanto pues aquí variará de empresa a empresa, ¿no? Desde el punto de vista del marco financiero, son empresas muy dúctiles y que siempre están trayendo capital de trabajo a la empresa. Y eso es uno de los grandes factores que hace que estas empresas sean exitosas. Ojo, para que digamos, procedimiento funcione, lo primero que nosotros necesitamos es tener un producto o un servicio que realmente esté comprobado y que sea del agrado de un montón de gentes, ¿no? De no serlo así, o sea, no tendremos más gente que se quiera incorporar a la empresa a través de la compra de acciones. Como nosotros podemos ingresar o restringir capital, esto hace que el capital de la empresa sea un ente muy dinámico con el cual siempre se esté trabajando, siempre se pueda mejorar o siempre podamos tener proyectos que se puedan convertir en realidades. Y bueno, respecto de las desventajas tendremos las siguientes, ¿no? Lo primero es que las acciones no pueden estar a nombre de la empresa porque la empresa es un ente moral. Ojo con ese dato, ¿no? Esa es una desventaja. Y a mucha gente pues le va a causar extrañeza. La transmisión de acciones y votos está restringido por la ley. Yo tengo 10 acciones y tengo derecho a un voto. Yo tengo 50 acciones y tengo derecho a un voto, ¿no? Así, por ponerles el ejemplo para que quede claro.
Se restringe la venta de acciones a terceros, ¿no? En algunos contratos, ojo, en algunos contratos, no en todos. Las decisiones del día a día no están en manos de los inversionistas, sino de la asamblea de los accionistas, que está integrada por 2 accionistas, que son los comisarios, más todo el equipo de administración, como ya habíamos señalado. Deben cumplirse muchas reglas al momento de aumentar el capital, porque bueno, siempre debemos considerar que el accionista que va a ingresar a la empresa debe tener su patrimonio legalmente constituido, ¿no? Y no producto de algún mal manejo de recursos o de un manejo de recursos que tiende a una mala práctica, ¿no? Entonces ahí hay muchos requisitos de validación de las personas y de sus recursos, ¿no? Si nosotros encontramos un mal manejo, simplemente le negamos la venta de las acciones por considerarlo pues no apto para formar parte de nuestra sociedad. Y pasaríamos a la parte de qué se necesita para crear una sociedad anónima de capital variable. Es importante en primer lugar contar con tiempo y paciencia, porque bueno, pues, no es de la noche a la mañana. A veces esto tardaría pues algunos meses en formularse, ¿no? En concretarse. Y si es necesario que nosotros estudiemos perfectamente lo que nosotros queremos hacer con la elección de la sociedad. Y en ese sentido sí tendríamos que estudiar la ley de sociedades mercantiles, ¿no? Ese como primer detalle. Es fundamental que nuestro primer paso sería ir a la Secretaría de Economía y tramitar la razón social y denominación de la empresa, ¿no? Esto es independiente de si es una SA, o es una SADCB o es una SRL, ¿no? En cualquiera de los casos, lo primero que tenemos que ir es a la Secretaría de Economía y decir, pues queremos, ¿no? Registrarnos. En tercer lugar, tenemos que determinar quiénes son los accionistas, cuáles son sus contribuciones a la empresa, quién conforma el área administrativa y quién ejercerá el rol de comisario. Después tenemos que redactar y formalizar los estatutos sociales ante notario público, ¿no? Que aquí evidentemente el notario público nos va a guiar y nos va a ayudar en este proceso. Y posteriormente vamos a registrar el acta constitutiva en el registro público de la propiedad y del comercio. Serán los primeros pasitos que nosotros tendríamos que dar para dar de alta una SADCB. Y dejamos a un lado la sociedad anónima de capital variable y vamos a ver un poquito la sociedad cooperativa. Y la sociedad constituida por personas que se asocian en un régimen de libre adhesión y baja voluntaria para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructuras y funcionamientos democráticos. Ese sería el concepto de la sociedad. Y dentro de la ley mexicana nosotros vamos a encontrar 3 tipos de sociedades cooperativas. En este caso, que son las de sociedades cooperativas de consumidores de bienes y servicios, sociedades cooperativas de producto de bienes y servicios o sociedades cooperativas de ahorro y crédito. Y como les decía, dentro de esos elementos, la sociedad cooperativa de consumidores son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de adquirir un común artículo o un bien para ellos y sus familias. Y al comprar una gran cantidad de productos, esto lo que les permite es generar un precio preferencial, ¿no? Entonces hay comunidades o había comunidades que decidían comprar despensas, ¿no? A Grupo Walmart
y decían, ¿sabes qué? Te vamos a comprar 500 despensas cada 2 meses. ¿Cuál es el costo que nos das? Ah, pues entonces Walmart decía, sí, claro que sí, te las armo y te costarían, al público le costarían 1,000 pesos, a ti te costarían 750. Ok, bueno, y si entonces en lugar de 500 yo te pido 750, entonces Walmart dice, pues entonces el precio sería de un 20% menor. Y entonces estas sociedades están legalmente constituidas, se haría todo el papeleo por la compra y venta y a su vez ellos harían la entrega de los productos, ¿no? Y entonces estas sociedades cooperativas funcionaban, bueno, visualmente mucho en la década de los 70s, finales de los 80s, ya en la actualidad pues prácticamente nadie las ocupa, ¿no? Pero eran buenas ideas para comprar productos y distribuirlos en comunidades que trabajaban bajo esta denominación. Las sociedades cooperativas de consumo, independientemente de la obligación de distribuir artículos o bienes de los socios, podrían realizar operaciones con el público en general. O sea, también yo puedo decir, pues le vamos a vender a la comunidad vecina, ¿no? O le vamos a vender al mercado más cercano, siempre que se permitiera a los consumidores afiliarse a la misma en el plazo que establecen sus bases constitutivas, ¿no? Y entonces aquí no había ningún problema, podrían hacer negocio, pero siempre y cuando la persona estuviera afiliada a este tipo de sociedad. En las sociedades cooperativas de productoras que todavía existen, estas sí todavía las tenemos presentes, son aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes y o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas. Estas sociedades podrían almacenar, conservar, transportar y comercializar sus diferentes. Bueno, nosotros tenemos varias, ¿no? La primera que todo el mundo en general debería de conocer es la cooperativa Cruz Azul, y la segunda en importancia es la cooperativa Pascual. Después tendríamos las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y como su nombre lo indica, son las que tienen por objeto realizar actividades de ahorro y pues préstamo. Y se entiende como ahorro la capacidad de recursos a través de depósitos de dinero de sus socios, y como préstamos la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos socios. Este tipo de cooperativas es el único que podría realizar operaciones que impliquen captación y colocación de recursos financieros. Eh, Hasta la década de los 90 existían algunas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ya a partir del 2000 prácticamente desaparecieron, porque la mayoría de estos mecanismos o de este tipo de empresas cometían fraudes fiscales, ¿no? Y entonces tendieron a desaparecer, ¿no? Porque todas cometían irregularidades. No sé en los estados en los que ustedes pertenecen si existan algunas, y eso sería bien interesante que a lo mejor en una posterior clase nos explicaran qué hacen, si es que existen, si es que las conocen, y qué tan famosas o qué tan confiables son. Y la constitución de las sociedades cooperativas, bueno, debe reunir determinados criterios y características para que se le califique como sociedad cooperativa. Y dentro de esos criterios estaríamos estableciendo que la sociedad cooperativa se constituye mediante escritura pública y debe ser escrita en el registro de sociedades cooperativas, pertenecientes a la Secretaría de Economía. Ojo ahí, el capital mínimo de la sociedad cooperativa viene estipulado en los estatutos y deberá desembolsarse por los socios desde el día de su constitución, que aquí estaríamos hablando de 25,000 pesos. La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado por cada uno de ellos. En subsidiar no pueden ser solidarias y no pueden ser limitadas.
Y para constituir una cooperativa, si es una cooperativa de primer grado, se constituirá con un mínimo de 3 socios. Si es una cooperativa en segundo grado, al menos habrá dos cooperativas, ¿no?, distintas. Y la razón social de la cooperativa será el nombre de la compañía, seguido de la sociedad cooperativa o su abreviatura, perdón, SCOP, ¿sale? Para que se entienda y todo mundo la visualice así. En una entidad de funcionamiento democrático, la cual significa que todos los socios tienen derecho a un voto, al margen del capital que hayan aportado por su constitución, ¿sale? Y entonces, esta es de las partes más importantes, porque yo podría poner 1,000 pesos y mi voto vale igual que el que puso 10,000, ¿no? El domicilio de la sociedad cooperativa se establece en el lugar donde se realizan las principales actividades adheridas al negocio, o en su caso donde estén centralizadas las gestiones administrativas. Cosa diferente con la sociedad de responsabilidad limitada. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Espero haya quedado claro. Si no, con todo gusto en la sesión Zoom podemos resolver sus dudas. Hasta luego y muchas gracias.